Esme Ann Platt nació en 1895 en una pequeña granja en las afueras de Columbus, Ohio. Desde niña, siempre había sentido que su mundo era demasiado pequeño, que su vida estaba ya trazada en un camino que no podía cambiar. Pero lo aceptaba. No conocía otra cosa. Era la única hija de una familia de agricultores, gente sencilla y trabajadora que esperaba de ella lo mismo que cualquier otra muchacha de su edad, que aprendiera a llevar una casa, que se convirtiera en una esposa respetable, que tuviera hijos y los criara con la misma disciplina con la que a ella la habían criado. Pero Esme tenía sueños diferentes. Le encantaba aprender. Su profesor en la escuela primaria la había alentado a seguir estudiando, pero su padre no lo veía necesario. Una mujer no necesitaba más educación que la suficiente para administrar un hogar. Aún así, Esme era feliz. Encontraba alegría en los pequeños momentos, en correr por los campos abiertos, en trepar a los árboles con los chicos del pueblo, en imaginar que algún día viajaría lejos, que vería el mundo. Pero los sueños infantiles no tardan en desvanecerse cuando la realidad los alcanza. Cuando tenía 16 años, sufrió una caída mientras trepaba a un árbol. Se rompió la pierna y su familia la llevó al pequeño consultorio médico de la zona. Fue allí donde conoció por primera vez al doctor Carlis Cullen. Era diferente a cualquier otro adulto que hubiera conocido. Había algo en él que la intrigó, no solo por su amabilidad, sino por la tristeza en su mirada. Aunque apenas hablaron durante la consulta, Esme nunca olvidó sus ojos dorados. Pero los sueños y los recuerdos no podían cambiar su destino. A los 22 años, su padre decidió que ya era hora de que se casara. Su esposo, Charles Evenson, era un hombre respetado en la comunidad. Venía de una familia de buen apellido, tenía un trabajo estable y representaba todo lo que una mujer debía desear en un marido. Pero detrás de puertas cerradas, la verdad era muy diferente. La primera vez que Charles levantó la mano contra ella, Esme no lo creyó. Se dijo a sí misma que había sido un accidente, que tal vez lo había provocado, que no debía volver a suceder. La segunda vez, comprendió que no era un error. Las marcas en su piel se volvieron más difíciles de ocultar. Sus sonrisas en la iglesia cada domingo eran más forzadas. Las noches se convirtieron en una rutina de silencio y miedo, esperando que Charles regresara de su trabajo sin la ira en sus ojos. Pero lo peor no era el dolor, era la soledad. En su mundo, una mujer casada debía soportar a su esposo sin quejarse. No había nadie a quien acudir, ningún lugar al que escapar, hasta que un día descubrió que estaba embarazada. Por primera vez en años, sintió esperanza. El bebé lo cambiaría todo. Si tenía un hijo, Charles sería diferente. Quizá, solo quizá, encontraría un propósito más allá del sufrimiento, pero el destino no le concedió esa esperanza. Cuando tenía 8 meses de embarazo, recibió una última golpiza. Esta vez fue demasiado. Días después perdió a su hijo, y con él perdió cualquier razón para seguir viviendo. No esperó más. Huyó. Viajó tan lejos como pudo, sin un plan, sin dinero, sin rumbo. Pero la ausencia de su hijo pesaba sobre su pecho como una piedra imposible de cargar. Y así, una noche oscura, decidió que no podía seguir. Caminó hasta un acantilado. Se quedó allí, mirando la inmensidad del vacío, el rugido del agua golpeando las rocas abajo. Cerró los ojos y se dejó caer. Sintió el aire azotar su piel, el frío lamiendo su cuerpo. Sintió la libertad de saber que por primera vez en su vida había elegido algo por sí misma. Pero la muerte no llegó como esperaba. Cuando despertó, ya no era humana. Y Carlis Cullen estaba allí. La misma tristeza en sus ojos, la misma voz que, años atrás, le había hablado con amabilidad cuando ella era solo una niña con el alma aún intacta. Esme sintió el ardor en su garganta, el hambre inhumana que la devoraba desde dentro. Pero lo único que pudo preguntarse fue por qué él la había salvado. Esme despertó con un jadeo, su cuerpo rígido, sus sentidos abrumados por un torrente de estímulos que nunca antes había experimentado. Todo a su alrededor era más claro, más intenso. El sonido del viento contra la ventana, el crujido de la madera de la casa, incluso los latidos de los corazones de los animales en el bosque lejano. Pero lo que más sintió fue hambre. Era un ardor abrasador en su garganta, una necesidad primaria que la obligó a moverse antes de siquiera pensar en ello. Se incorporó con una velocidad que no esperaba, y en un parpadeo, Carlyle estaba a su lado, con las manos en alto, su expresión serena pero atenta. «Esme». Su voz era baja, suave, como si hablara con un animal asustado. «Respira». Esme tembló.
Su mirada se posó en él, y por primera vez notó lo que antes había ignorado. Su piel era demasiado pálida, demasiado perfecta. Sus ojos dorados la observaban con una paciencia que le resultaba extraña. ¿Qué me hiciste?, preguntó, pero en su interior ya conocía la respuesta. Carlyle inclinó ligeramente la cabeza, con la tristeza en sus ojos profundizándose. Te salvé. Esme sintió que su cuerpo se tensaba. No quería ser salvada, ¿verdad?, susurró él, con una leve melancolía en su tono. Ella negó con la cabeza, sintiendo un nudo en su garganta que nunca más produciría lágrimas. Yo quería morir. Carlyle suspiró. Lo sé. Hubo un silencio entre ellos. La sensación de que algo invisible se extendía en la habitación, algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Pero Esme no podía seguir en la oscuridad. ¿Por qué lo hiciste? Carlyle la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Porque no podía dejarte ir. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia. Carlyle le enseñó a cazar animales en lugar de humanos, le explicó las reglas de su existencia, la forma en que debía controlar su sed, la necesidad de permanecer oculta. Pero más allá de la disciplina y el autocontrol, Esme empezó a notar otras cosas. Carlyle nunca hablaba de su pasado, al menos no en profundidad. Siempre desviaba la conversación cuando ella preguntaba sobre su historia, sobre lo que lo había llevado a convertirse en lo que era. Y lo más extraño de todo, parecía conocerla demasiado bien. Al principio pensó que era coincidencia, pero a medida que pasaban las semanas, los meses, se dio cuenta de que Carlyle sabía cosas sobre ella que no podía haber aprendido en tan poco tiempo. Pequeñas cosas. La forma en que le gustaba el sonido de la lluvia contra la ventana, la manera en que siempre cruzaba los brazos cuando pensaba, los recuerdos de su infancia que él mencionaba sin que ella se los hubiera contado. La sensación de que él la había estado observando mucho antes de conocerla creció dentro de ella. Y entonces, una noche, encontró los diarios. Los descubrió en una vieja estantería del estudio de Carlyle. Libros de cuero gastado, cubiertos de polvo. Cuando abrió el primero, su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Cada página estaba llena de notas detalladas, fechas, ubicaciones, descripciones de eventos, de su vida. Carlyle había escrito sobre ella durante años, desde su infancia en Columbus, desde que la conoció cuando tenía 16 años, después de su caída del árbol, desde antes de que se casara con Charles Stevenson, desde antes de que perdiera a su hijo, desde antes de que intentara quitarse la vida. Sus manos temblaron al pasar las páginas. Carlyle sabía lo que le iba a pasar. Sabía que su vida con Charles sería una prisión. Sabía que perdería a su hijo. Sabía que en su desesperación se arrojaría desde aquel acantilado. ¿Por qué nunca me detuviste? El aire dentro de ella, aunque innecesario, se sintió pesado. Carlyle nunca había intentado salvarla antes. Había esperado hasta que ya no tuviera elección, esperado hasta que fuera suya. La puerta crujió detrás de ella. Esme se giró de golpe. Carlyle estaba en la entrada de la habitación. No parecía sorprendido de que hubiera encontrado los diarios. Su expresión era ilegible, pero no era sorpresa lo que había en su rostro. Era resignación. Sabía que lo encontrarías tarde o temprano. Esme sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Por qué? Carlyle no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Porque siempre supe que serías parte de mi familia. Esme sintió un escalofrío. ¿Tu familia? Carlyle giró la cabeza y la miró con calma. Edward llegará pronto. Esme frunció el ceño. ¿Edward? El primero, susurró Carlyle. El hijo que nunca tuve. Algo en su tono la heló hasta los huesos. ¿Y yo qué soy? Carlyle sonrió, con una ternura inquietante. Eres mi esposa. El mundo se detuvo. Esme retrocedió un paso. ¿Desde cuándo? Carlyle dio un paso hacia ella. Desde siempre. Su voz era suave, como si le estuviera diciendo que todo iba a estar bien. Pero Esme no sentía paz, no sentía nada, solo entendió la verdad. Carlyle no solo la había salvado, había esperado lo suficiente para que no pudiera escapar. Y ahora era eterna, eterna y suya.